Las propiedades térmicas de los materiales. Las propiedades térmicas de los materiales son las que determinan el comportamiento de los materiales frente al aumento de la temperatura, es decir, el comportamiento de estos frente al calor. Las propiedades térmicas de los materiales son las siguientes. La energía térmica se puede transferir por tres métodos. Conducción. Transmisión de calor por contacto sin transferencia de materia. Número 2. Convección. Transmisión de calor por contacto con transferencia de la propia materia que porta el calor. Número 3. Transmisión de calor mediante la emisión de ondas electromagnéticas o fotones. La fusibilidad. La fusibilidad es la facilidad que tiene un material para derretirse o fundirse, pasar de sólido a líquido al someterlo a altas temperaturas. Con estos materiales se pueden obtener piezas fundidas o coladas. Algunos materiales tienen bajo punto de fusión, como por ejemplo el material aportado para la soldadura. Este se derrite antes que el material a soldar, siendo esto una alta fusibilidad del material aportado con respecto al material a soldar. Los materiales que solo se derriten a altas temperaturas se le llaman materiales refractarios. Estos se utilizan para hacer crisoles y recubrimientos de hornos e incineradoras. ¿Para qué se funden los materiales? Para darles otra forma, fabricar piezas a través de moldes para producir aleaciones y metales más resistentes, como por ejemplo el oro puro suave mide 24 quilates, pero la mayoría de los anillos son de 10 quilates, lo que significa que se mezcla con la plata y el cobre de modo que no se deformen con el tiempo. La fusibilidad en algunos metales. El estaño se funde a 240 Celsius, el plomo a 340 Celsius, el zinc a 420 Celsius, el aluminio a 620 Celsius, Entonces, la diferencia entre alta fusibilidad y baja fusibilidad es el punto de fusión. Si el punto de fusión es muy bajo, significa que el material tarda mucho menos en derretirse a una alta temperatura que uno que tenga un punto de fusión muy alto. Resistividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de oponerse al paso del calor. En otras palabras, la resistividad térmica es también la capacidad de una sustancia de oponerse a la transferencia de energía cinética de sus moléculas a otras moléculas adyacentes o sustancias con las que no estén en contacto. También se dice que es una magnitud intensiva. Su magnitud inversa es la conductividad térmica. Para recordar, conductividad térmica se dice que es la capacidad de los materiales de conducir o transmitir el calor o de transferir el movimiento cinético de sus moléculas a otras moléculas adyacentes. En el sistema internacional, la resistividad térmica se mide en la fórmula, que es K menos M sobre W, la K que es la conductividad, menos M que es el grosor del espécimen y sobre W que es el trabajo. Soldabilidad, facilidad de un material para poder soldarse consigo mismo o con otros materiales. ¿Cuáles son los metales soldables? Lo primero que se debe de saber es que la soldabilidad de los metales y sus combinaciones, aleaciones, dependen directamente de su resistencia eléctrica, por lo que de acuerdo a este criterio podemos tener dos grupos principales. 1. Metales de alta resistencia eléctrica y baja conductividad eléctrica, y 2. Metales de baja resistencia y alta conductividad eléctrica. Otra clasificación de soldabilidad son los metales ferrosos. Se encuentran dos metales principales, el acero y el aluminio. Y los metales no ferrosos. Se encuentran tres grupos principales: metales pesados, metales ligeros, no ferrosos y ultraligeros. Los aspectos de la soldabilidad. Soldabilidad metalúrgica, la cual se referirá a las características químicas y mecánicas de los materiales. Soldabilidad operatoria, la cual asegura la continuidad metálica de las partes que la unen. Y la soldabilidad constructiva se refiere al comportamiento final del elemento o estructura soldada. Durante un proceso de soldeo es el calor aportado para realizar la soldadura.
El aporte térmico depende de la tensión e intensidad de soldeo, siendo mayor el aporte térmico cuando mayores son estas variables. La velocidad de soldeo, cuando menor es la velocidad, mayor será la energía aportada. Y el rendimiento térmico, el calor generado por la fuente de energía no es utilizado en su totalidad para realizar la soldadura. Parte se pierde durante el soldeo calentando el aire, gases circundantes y los productos fundentes. Cuanto mayor es el rendimiento térmico, menores son las pérdidas de calor, y cuanto mayor sea el rendimiento del proceso, mayor será la energía neta aportada a la unión a soldar. Dilatación y contracción térmica. Dilatación térmica. De forma general, cuando aumentamos la temperatura de un cuerpo sólido o líquido, aumentamos la agitación de las partículas que forman ese cuerpo. Esto causa un alejamiento entre partículas, resultando en un aumento en las dimensiones del cuerpo, que es dilatación térmica. Por otra parte, una disminución en la temperatura de un cuerpo acarrea una reducción de sus dimensiones, que es contracción térmica. Esta dilatación o contracción es pequeña, pero sus consecuencias son importantes. A nivel molecular, un incremento de la temperatura implica un aumento de la energía interna de las partículas, es decir, sube su grado de agitación. En un sólido, tenemos que la agitación de estas partículas son vibraciones en torno a su centro, alrededor de las posiciones de equilibrio de cada una. Notemos que al aumentar entonces estas agitaciones, la amplitud de oscilación de las partículas crece, de manera que al aumentar la distancia entre molécula y molécula, el sólido concluye por dilatarse. Hay varios tipos de dilatación. Puede ser lineal, superficial, volumétrica. Más allá que la dilatación de un sólido ocurra en general en todas direcciones, podemos hacer la distinción según qué dimensión es la que más varía o la que más nos importa estudiar. Algunas aplicaciones de la dilatación en aplicaciones industriales, en toda clase de construcción, uno de los factores importantes de necesaria consideración es la dilatación de los materiales usados. Así, los ingenieros, arquitectos, constructores deben poner especial interés en evitar desastrosos efectos de la dilatación en construcciones de edificios, puentes, vías férreas, maquinarias, en el tendido de cables, en telecomunicaciones, en el transporte de energía eléctrica. Por ello es que los rieles de la vía férrea deben quedar siempre ligeramente separados y de no ser de excesiva longitud. El pavimento de las calles se hace por pequeñas áreas separadas, cuyas conjunturas se ponen alquitrán para permitir con facilidad su dilatación en el verano. Los cables de telecomunicaciones, como los de transporte de energía, no deben quedar excesivamente tensos para evitar que se corten con las contracciones en el invierno. Los puentes deben estar rígidamente fijos solo por un extremo, o bien construidos de tal modo que permitan la expansión de los materiales por sectores como el pavimento. A continuación pasaremos a realizar el experimento. Los materiales a utilizar son estaño, una cuchara y el fuego. El estaño llegó a su punto máximo de fusión, 232 Celsius.